Nuestro querido Tomás Mochati está con nosotros Último también minuto. y tenemos junto a él la posibilidad de hacer el análisis político de lo que ha sido este resultado eleccionario. Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan Manuel, muy buenas noches. Hola Mauricio. Hola, ¿qué tal? A ver, Tomás, ¿qué destacarías tú de lo que hemos visto ya como resultado bastante concreto y claro con este triunfo de Janet Jara, más que duplicando a la candidata del socialismo democrático y dejando bastante atrás al candidato del partido del presidente? Mira, este es un terremoto. Nos hemos convertido en una rara avis, en una excepcionalidad en el mundo. El Partido Comunista no tiene resultados electorales en el mundo. Revisa Argentina. ¿Tiene Partido Comunista? Prácticamente no existe. Bolivia más bien tiene un partido indigenista. En Perú, en Brasil, el Partido Comunista chileno tiene resultados extraordinarios a nivel mundial. Somos una rara avis a partir de hoy porque el Partido Comunista lo que hace es liderar a toda la izquierda. Eso es lo primero. Nunca, pero nunca el Partido Comunista había tenido tan extraordinarios resultados como el de hoy, liderando a toda la izquierda. Eso no ocurrió ni siquiera en la Unidad Popular. Eso es lo primero. Lo segundo, una recomposición de las fuerzas de la izquierda, obviamente, y la caída del socialismo democrático. Hay que recordar que Carolina Toá tenía 5 partidos detrás de ella. Los voy a nombrar: Democracia Cristiana, Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal. Esto demuestra que esos 5 partidos están valiendo poco, que son prácticamente esos partidos que se dicen que son el timbre y poco más, salvo el Partido Socialista. Pero evidentemente que la caída de la Democracia Cristiana, del PPD, es gigantesca y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Que le hayan doblado prácticamente los votos es una derrota impresionante, y eso significa que van a tener que someterse a la candidatura del Partido Comunista. Hay que recordar que las elecciones son el verdadero test que hay en democracia. No son las encuestas, no son las percepciones, no son las conversaciones, no son las alianzas cuando se forman, sino que las elecciones. La elección de hoy es una elección en que indica que el Partido Comunista lidera a la izquierda chilena. Esto tiene muchas consecuencias hacia el centro político, tiene consecuencias hacia la derecha, tiene consecuencias respecto del Frente Amplio, muchísimas consecuencias, por lo que el naipe político, la geografía política se está reordenando esta noche. Ahora, Tomás, uno entiende lo que algunos interpretan como una posición de la candidata del Partido Comunista, no mostrándose derechamente como una candidata comunista, sino que también tratando de recoger ciertos elementos de sus habilidades blandas, de su simpatía, también probablemente del mismo socialismo democrático, una candidata que costó identificar precisamente con la raigambre más pura de su propia colectividad. ¿Eso en parte podría explicar el triunfo o hay algo más que no estemos viendo que probablemente también podría de alguna manera decirnos por qué fue ella la candidata que obtuvo la victoria en esta primaria? Mira, la pregunta es buena porque muchos candidatos tratan de ocultar a quien representan. Seguramente muchas personas que nos están viendo y escuchando recordarán candidatos que ocultan a qué partido pertenecen, y esto es en todos los sectores políticos. Janet Jara en algún momento nunca ocultó que era comunista, pero en algún momento dijo en los últimos días: soy socialdemócrata, cuando el Partido Comunista lo que dice es: soy un partido de izquierdas secas. En algún momento dijo que en Cuba había una democracia particular, especial, pero que había democracia. En los últimos días fue variando, pero todos sabemos que milita en el Partido Comunista de los 15 años, que juró respetar todos los principios del Partido Comunista, y por lo tanto ella es una candidata que pertenece a ese partido, aunque fue edulcorando esta posición en los últimos días. Pero recordemos algunas cosas. ¿Qué ha dicho Janet Jara? Yo soy la que logró la reforma previsional. ¿Qué dice enseguida? Si algunos creen que una reforma previsional por mucho tiempo, yo no creo. Yo quiero eliminar las AFP. Ella no quiere las ISAPRES, quiere que sean un seguro complementario o incluso nada. O sea, Janet Jara responde a un principio a los principios que sostiene el Partido Comunista de todas maneras. Efectivamente tuvo un discurso un poco distinto en los últimos días. Pero esto yo creo que tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver no solamente con una exitosa candidatura, sino que también con una candidatura que tenía fallas de origen en Carolina Toá. Recordemos que Carolina Toá era una política que estaba en retiro, que resurgió para la campaña del apruebo en el proyecto constitucional primero,
el de la Convención Constitucional, pero en el periodo anterior no se sabía nada de ella, y que después llegó al gobierno asumiendo todas las falencias del gobierno, es decir, la seguridad principalmente, y reorganizar políticamente el gobierno de Gabriel Boric. Esto le ha pesado muchísimo, y en el socialismo democrático sienten que han tenido que pagar los costos por ayudar al gobierno, y resulta que después Janet Jara atacó a Carolina Toá en materia de seguridad. En el entorno de Carolina Toá se habla de traición, se habla de falta de agradecimiento por todo lo que ha hecho, porque en el fondo Carolina Toá era atacada por la derecha, por la seguridad, y ahora por la izquierda, por Janet Jara. Y resulta que Toá decía, pero si ellos, los comunistas, se oponían a las leyes sobre seguridad y ahora me dicen que es falencia mía. Esto la desacomodó, esta la desencajó y nunca pudo recuperarse de este ataque doble. Y por otra parte, habrá que ver qué es lo que ocurre con la caída de los partidos tradicionales. A ver, el Partido Socialista es el más fuerte, pero ¿qué queda del PPD? ¿Qué queda del Partido Radical? ¿Qué queda de la Democracia Cristiana? El Partido Liberal es un partido pequeño. Al otro lado de la derecha tú puedes ver que los partidos que están apoyando a Evelyn Matei, la UDI y Renovación Nacional, también han tenido muchísimos problemas frente al surgimiento de la otra derecha. Ellos se llaman Nueva Derecha, que es el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Por lo tanto, también podríamos estar mirando como una caída de los partidos tradicionales, un vacío en el centro. La pregunta es si hay centro político en Chile, y los extremos que se están expresando con toda su fuerza. Aquí hay muchísimas causas que analizar, muchísimas cuestiones que mirar frente a una victoria extraordinaria del Partido Comunista, que algunas encuestas la preveían, pero muchos no creían en esas encuestas debido a la magnitud de la diferencia en las cifras electorales. Bueno, esas encuestas tuvieron razón. Carolina Toá ha sido derrotada, pero enormemente, y ustedes lo vieron, ustedes lo mostraron, fue cuestión de verla hoy día, demacrada, una Carolina Toá rígida, que no tenía una sonrisa sino una mueca, absolutamente, y que habló poco. Una Carolina Toá que tendrá que irse para la casa y pensar en lo que ocurrió, y posiblemente este es el término de su carrera política, porque aunque en política siempre hay muertos cargando algo, evidentemente que para Carolina Toá esta es una derrota muy, pero muy grande. Y además porque Janet Jara se tiró con todo. Cuando vio que podía ganar, se le tiró a la yugular, la criticó absolutamente. Los últimos argumentos que tuvo Carolina Toá para salvarse es el voto útil. O sea, es decir, si votan por Janet Jara, claro, va a ganar la derecha. Si votan por Janet Jara, esto es empobrecedor. ¿Me entiendes? Pero eran ya argumentos como para tratar de salvarse de última ratio. Ya no estaba quedando absolutamente nada. Déjame preguntarte ahí, Tomás, dos cosas entonces. Lo primero, ¿qué pasa con el Frente Amplio? Porque el partido del presidente Gabriel Boric queda ubicado en un tercer lugar, más pegado al último lugar que al segundo, y lo que por lo mismo podría ser interpretado también como una derrota particular para el propio presidente de la República. Y lo segundo, respecto de esto que estás describiendo tú, sobre la muerte de los partidos políticos tradicionales, ¿cómo debería leer la derecha entonces el triunfo del Partido Comunista? Porque hay quienes están planteando que un triunfo de Janet Jara podría significar una más fácil victoria para la derecha, pero no necesariamente, visto la contundencia, al menos en porcentaje, que obtuvo la exministra del Trabajo. Bueno, son dos preguntas. Mira, la primera con respecto a Gonzalo Winter. Recordemos que era el candidato B, ¿no es cierto? El candidato, la primera opción era el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Yo creo que aquí hay solo candidatos B. En la derecha el candidato era Sebastián Piñera, sin duda. En la izquierda, la candidata era Michelle Bachelet. Recordemos que Michelle Bachelet recibió el apoyo de todos los partidos, hasta que ella dijo que no, pero si no, no iba a haber primarias en la izquierda, en el oficialismo. Por lo tanto, estamos hablando de candidaturas B. En el caso de Gonzalo Winter, fue una candidatura donde hubo hartas payasadas, digámoslo de alguna manera así, porque renunció a todo lo que había avanzado el Frente Amplio en eso de reconocer algunas cosas de la concertación, decir que esto de los 30 años hubo cosas buenas, lo que ha dicho Gabriel Boric. ¿Qué es lo que hizo Gonzalo Winter? Volver atrás.
O sea, el discurso no son 30 pesos, son 30 años, le calzaba perfectamente a esa campaña. Todos recordarán lo que ocurrió en la franja televisiva con esos señores en una mesa, comiendo en forma grotesca, riéndose de los débiles. Estos son los poderosos, estos maleducados pero abusadores. Bueno, ellos representaban la Concertación, esos 30 años. Entonces, lo que hizo Gonzalo Winter es un acto de retroceso gigantesco en materia política respecto de lo que había hecho Gabriel Boric. Y aquí cabe una duda. Óscar Landerreche, que estaba apoyando a Carolina Toá, en algún momento dudó de la vocación democrática del Frente Amplio y dudó del cambio que ellos habían, que se había producido en ellos en el curso de este gobierno. Bueno, resulta que parece que la franja televisiva y el discurso de Gonzalo Winter le estaba dando la razón a Óscar Landerreche. Por lo tanto, un retroceso muy grande. Eso es lo primero. Y lo segundo, con la derecha. Bueno, mira, hoy día las encuestas indican que Kast está sobre Matei, por lo tanto esto ratificaría que los partidos de derecha de la derecha tradicional, se están descomponiendo, porque es la llamada nueva derecha, la derecha más extrema, la derecha dura, la que en estos momentos, y principalmente Kast, la que está en estos momentos imponiéndose. Por lo tanto, ¿qué podría uno concluir? Que posiblemente vayan a pasar dos candidatos, uno de derecha y otro de izquierda, a la segunda vuelta. O sea, no va a haber dos candidatos de derecha en la segunda vuelta. Hoy día serían Kast y Janet Jara. Esa va a ser la disputa por la presidencia de la República y, por lo tanto, dos candidatos de partidos que normalmente no están disputando segundas vueltas. Esta es la novedad y, por lo tanto, partidos tradicionales que comienzan a ser partidos periféricos. Perfecto. Tomás Muchati, como siempre, un gusto y de frente el que estés con nosotros en esta cobertura especial de Mega Elecciones. Gracias, Tomás. Buenas noches. Chao, buenas noches.